Buenas noches, Magíster Roberto Pereira. En esta ocasión estamos en grupo para debatir las problemáticas de las noticias falsas. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas y los integrantes irán respondiendo. Chicos, entonces la primera pregunta sería: ¿qué efecto ha causado las falsas noticias para el mundo o para los que tienen esta información al alcance de sus manos? ¿Alguien, por favor? Bueno, pues primero que decir, buenas noches. Lo que ha provocado las noticias falsas es tanto desinformación de lo sucedido en la época de pandemia. Ha alterado mucho a las personas, haciéndoles creer lo que no está sucediendo, dándole malos datos y la gente creyendo que está pasando peores cosas, pero ha desestabilizado el conocimiento de las personas y todo eso. ¿Alguien más que quiera complementar? Seguimos. Bueno, quisiera contar algo también. Una de las cosas también que las personas, y me incluyo, también se dejaba llevar mucho por estadísticas falsas que se ponen en redes sociales, ya que nosotros nos manteníamos, primero, esta generación más se deriva a lo que es redes sociales y se deja llevar por toda noticia que ahora suben en la red, y otra de que la gente más le prestaba atención a estadísticas subidas en redes sociales que a noticias, ya que ahora es lo que primero se ve, ¿no? Entonces esto es lo que lleva a la gente o al pueblo a creer en noticias o en verdades falsas. Gracias, compañeros. Entonces la segunda pregunta sería: ¿hay una estrategia o alguna posibilidad de detectar estas noticias falsas o no? Compañera Evelyn y después la compañera Marta. Ya, bueno, en unas que otras noticias se podían visualizar que eran un poco falsas, pero la mayoría de estas noticias pues fueron transmitidas por redes sociales como Facebook, WhatsApp, en cadena. Entonces así es como se iba formando una gran información entre todas las personas, y así es como llegaba este tipo de información falsa, por decirlo así, verdades falsas. Entonces, eso. Compañera Maite, por favor. Pero tampoco hay que, tampoco, desde mi punto de vista, también en las noticias, también salía lo que era, a veces decían, digamos, que habían 1000 muertos y no era así, eran más. Eso es verdad. No solo era tampoco en redes sociales, también se veía lo que era en las noticias. Tampoco hay que dejar de lado que todo era redes. Es verdad que se podía detectar dándose cuenta que era una noticia falsa porque lo decían en forma de cadena, pero también en noticias también se veía mucho. Sí, es verdad lo que dice Maite, porque muchas veces decían una cantidad, pero en realidad eran otras. Por eso que se difundía la mala información sobre la crisis que estaba pasando el mundo, ya sea en nuestro país o en diferentes países. Surgía lo que era que sí, que ya se acercan a los 10.000 muertos y que esto y lo otro, pero en realidad no sabíamos la cantidad exacta, porque como dice Maite, cierta parte fue transmitida por la televisión, la otra parte que llevaba mala información eran las redes sociales, los videos, los que subían, post, lo que sea. Eso hacía que la ciudadanía se confundiera con la información verídica que era sobre lo que era el COVID-19. Entonces la tercera pregunta quedaría para la compañera María Cristina y
lo que día seguimos. Es cierto que las redes sociales surgieron, o las falsas noticias, perdón, surgieron base a las redes sociales. Cuando surgieron las redes sociales, ¿vinieron las malas noticias o cuando vinieron las malas noticias? Las malas noticias surgieron desde que la humanidad existió, no desde que existieron las redes sociales. O sea, las redes sociales, como quien dice, hace que la información llegue más rápido, pero no circule en sí, más rápido, Se viraliza. Claro, exacto, se viralizan más rápido, pero no por ellas es que se crearon las noticias falsas. Claro. O sea, las Es redes verdad. sociales en realidad, disculpen, las redes sociales en realidad, como dice Cristina, ayudan a viralizar las cosas, no que las redes sociales que son como que un medio para dar más información. O sea, en realidad es un medio para viralizar. Ahorita como vemos Instagram, vemos TikTok, o sea, todo ahorita por TikTok es viralizar. Es una de las redes sociales que más, o sea, no es tanto red social, es una plataforma donde todo lo que hacen, videos, contenido, lo que sea, viraliza. Pero se viraliza también porque uno mismo lo comparte, Claro, le da me gusta. Lo comparto. Sí, es que Claro, es porque uno le comparte, le da me gusta. La Amigo. plataforma lleve una mala información, ya sea buena o mala información. Quiero aportar con algo. A veces es malo dar mala información, pero también, por ejemplo, en la política se utilizan bastante, porque cuando sucedió lo del COVID se decía una cierta cantidad, pero en realidad era otra, habían más. Pero si les daban a entender que había más muertos, la gente se iba a preocupar mucho más. ¿Qué es lo que hacían? Dar una falsa información, sabiendo que había muchas más cantidades de muertos, pero no lo hacían de esa manera, no altera a la comunidad o al público. En realidad lo que tú dices, Brian, es verdad, o sea, pero verlo por otro punto que, o sea, ya la gente en realidad ya estaba psicoseada por lo que se veía, por lo que se viralizaba, por los videos que sí, que quemaban a la gente, que la botaban en la calle, o sea, eso Sí. de ahí ya tenía a la gente traumada, o sea, ya la Exacto. gente ya quería ver noticias. Y hubo un punto, Exactamente. o sea, que yo no lo digo solo por llegó un punto que todas las personas, incluso como que ustedes, no quisieron ver noticias, no quisieron saber nada más, vivir el día a día, enfocarse en lo suyo, porque a veces, o sea, uno no se daba cuenta, o sea, yo a veces veía el reloj, ya eran las 8 de la noche, veía el reloj, eran las 6 de la mañana y yo seguía despierto, o sea, estábamos en un mundo donde un desorden. nosotros, Es que por lo mismo, si la gente ya estaba psicoseada, imagínate darle más noticias que los psicoseen mucho más. exacto, o sea, es como que, o sea, si varias gente, discúlpame, pero varias gente, o sea, no sé, por parte de, yo estaba en Salinas, no sé la verdad usted, pero por parte de varias gente se murió de la preocupación. Es verdad. No era de tanto de la enfermedad, sino claro, era más psicológico que de enfermedad. Exacto, porque yo Era veía más psicológico. por mi casa que se murieron así, o sea, se murieron de la preocupación, porque se preocupaban de que ya no había que comer, se preocupaban de Exactamente. sus familiares. Eso, o sea, lamentablemente fue una crisis mundial que o sea, acabó con toda una humanidad completa. O sea, no nada. Chicos, por causa del tiempo, vamos a hacer más rápido y con grupos. Y voy a hacerles una última pregunta, y esto sí necesito que sean más concisos. ¿Qué red social creen ustedes que ha dañado a la humanidad? Así en realidad, TikTok, Facebook, Instagram, ha habido muchos, pero ¿cuál ustedes creen? ¿Y cuál sería su consejo rápidamente para la sociedad venideras? Bueno, disculpa, Brian. Continúa. No, es que la pregunta depende del punto de vista, porque así también como ha dañado, a otras personas también le ha favorecido. Pero de acuerdo a noticias, porque estamos hablando de noticias falsas, de acuerdo a noticias, vemos que la red social que más lanza noticias en sí
ahorita es lo que es, yo lo que más veo es Facebook, ya sea de diferentes páginas que lanzan en vivo o lanzan, eso lo vemos aquí en Guayaquil, con esta página que hablamos la otra vez que se llama, creo que Al Rojo Vivo. Es una de las páginas que lanza noticias en el momento, y hay veces que te dan un tema, pero en realidad la situación fue de otra. Entonces yo creo que la red social que más lanza noticias equivocadas, creo que es Facebook, la que ha dañado más a la gente. Yo creería lo mismo. Yo creería lo mismo. Facebook se ha utilizado más porque en sí Facebook ayuda como más a viralizarse. Por lo tanto, ahí es donde más ha llegado información falsa. Tú dices que hay que dar un consejo, ¿no? Lo único que la sociedad, ¿no?, tiene que buscar los programas oficiales, las páginas oficiales, y no creer todo lo que se comparte, porque no todo es verdad, no todo es real. Bueno, Y hay que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros compartimos. Exactamente. es verdad lo que dice, o sea, yo por parte también creo que tiene que ver Facebook, porque como dices, o sea, es una red social que realmente Todos utilizan esa red social. entonces, Y todos lo utilizan, de todas las edades. exacto. Pero, o sea, si estamos hablando del tiempo de pandemia, o sea, yo en Facebook casi no vi nada. Todo fue transmitido por WhatsApp, todos fueron videos por grupos que se creaban para poder difundir información. O sea, si estamos viendo lo que es el problema que hubo en pandemia, discúlpame, pero para mí WhatsApp y las creaciones de grupos para enviar videos, para difundir mala información, fue WhatsApp. Pero ahí en realidad la red social que más transmite lo que son, como dice hoy en día los reporteros que son de las páginas Al Rojo Vivo, El Vocero, El Diario, El Extra, o sea, sí, conllevan varias responsabilidades, porque a veces difunden información ilógica. Y bueno, un consejo, como dice Brian, es si van a dar una información, que sea una información concreta, que sea una información que beneficie a la ciudadanía para poder estar informado, o sea, y ser concreto, no decir algo, digamos, como la otra vez que, o sea, incluso hasta lo que dan en esas entrevistas, o sea, no sé si es el nervio de ellos, pero ellos hablan así como que, o sea, se confunden, y, o sea, y las personas como que chuta, o sea, lo toman de broma, y ahí vienen los memes, vienen ese tipo de cosas, y o sea, no lleva nada. Para mí un poco que las personas que van a difundir información sean concretas y sepan lo que están hablando. Correcto, compañero. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, licenciado Roberto Pereira. Eso ha sido todo. Muchas gracias, compañeros.